Listo. Hola, hola, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde nos estén viendo, desde donde nos estén viendo y el momento que nos estén viendo o la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a otra emisión de Cocina Cósmica y hoy tenemos de invitada a maravillosa, preciosísima, hermosísima, Maru Cano. Maru Cano, que Muchas bueno. gracias, David. Gracias por invitarme. Estoy súper emocionada de estar contigo. Y aparte, ya sabes como que a la mañana me necesito emocionada. Aparte nos vamos a divertir porque siempre que estamos juntas nos reímos todo el tiempo. La pasamos requete bien. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación, qué rico. Y muchísimas gracias a todos los que nos van a ver ahorita y en un futuro también. No, gracias a ti. Y básicamente en este día, recuerdo que estábamos pensando como en el título y fue así como, claro, ahorita Maru tiene una súper sobrecreación. O sea, yo desde que la conozco es sobrecreación, sobrecreación, sobrecreación. De repente ya la veía en París, de repente ya la veía acá, de repente ya la veía allá y decía, wow, Maru, qué bárbara. Y entonces ahora también hizo otra sobrecreación espectacular. Y, y bueno, bien por eso elegimos este tema de sobrecrearte, el arte de crear. Entonces, ¿cómo es ese arte? Cuéntanos. Este es un programa que se llama Cocina Cósmica y aquí los temas se dividen como ingredientes, ¿no? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Qué ingredientes tiene la sobrecreación? O sea, tú te llevas un tiempo de sobrecreación sobre sobrecreación. Entonces, cuéntanos, Maru, ¿qué ingredientes tendría la sobrecreación? Ay, Gaby, qué interesante lo que estás diciendo. La verdad es que muchas gracias por todo lo que dices. Y mira quién lo dice, ¿no? Tú también siempre estás sobrecreando. Y yo creo que todos tenemos estos ingredientes de la sobrecreación. Y es solamente el poder reconocer y el empezar a hacer preguntas. Estos yo creo que serían como los ingredientes, ¿no? Que a mí siempre como que me llevan a crear algo diferente. Una de las preguntas que siempre hago es, ¿cuántas grandiosas y gloriosas aventuras me esperan hoy? Y ya desde ahí empieza como esta energía de sobrecrear lo que ya hiciste, ¿no? De las cosas que ya hiciste antes, porque estás pidiendo que vengan nuevas aventuras. Y reconocer también las que ya creaste, porque eso es como algo que a mí, por ejemplo, me costó muchísimo trabajo como poder ver al principio, antes de usar las herramientas de Access, yo no podía como reconocer muchas de las cosas que yo hacía y que yo creaba. Y ahora con estas herramientas y con estos ingredientes que le he ido poniendo y añadiendo a mi vida, es como ver que, claro, también he creado muchas cosas y ¿qué más? O sea, ¿qué más puedo añadirle a mi vida que sea divertida? ¿Qué más puedo añadir a mi vida que pueda crear algo mucho más grandioso de lo que creé hoy, de lo que creé ayer? Yo creo que esos son como los pequeños ingredientes que le vas poniendo a tu cocina, ¿no? A tu comida que estás preparando para cada día de tu vida. ¿Y qué pasa de repente si encuentras ingredientes, ya sabes, echaditos a perder como, ay, Maru, ¿cómo te atreves? Ya no puedes. O sea, a ver, si vives en un lugar tan bonito, ¿por qué te quieres cambiar? ¿Estás loca? O sea, ¿cómo no te puedes estar quieta? ¿Qué haces con estos ingredientes que de repente llegan a tu vida que dices, ay, ¿cómo hago para quitar esto? Huele feo. Oye, qué divertido y qué risa, porque es cierto, o sea, la gente me dice, bueno, a ver, ¿cuándo te vas a estar quieta? O sea, ya párale, ¿no? O sea, ya. Y la verdad es que a mí me divierte muchísimo esto. Y para toda la gente es diferente, ¿no? Yo creo que tú también tienes que reconocer lo que te hace divertirte a ti, ¿no? Lo que te lleva justo a sobrecrear algo diferente. Entonces, cuando tú vuelves a ver esto que ya está medio echadito a perder, pues lo único que hago es como, ay, mira, creo que este no lo voy a usar. Y lo pongo en otro lado, ¿no? Entonces hay muchas energías o muchos comentarios que estamos escuchando de los demás, que de pronto empiezas a absorber y empiezas a creerte que son tuyos. Y no te das cuenta que no, o sea, esto no lo, es una elección, esto no lo voy a elegir hoy porque no es mío, porque no me contribuye, porque esto no me va a llevar a sobrecrear lo que yo quiero. Entonces solamente lo dejo a un lado o lo tiro a la basura y compro uno nuevo. Y entonces le pongo un ingrediente nuevo a mi sazón. Muy Pero bien, Maru. Ajá.
Como tú dices, sí es cierto, o sea, siempre estás como, no siempre todo lo que tienes en la mesa para preparar algo es todo lo que va a contribuir para ti. Tú tienes que hacer preguntas y reconocer qué es lo que va a contribuir para llevarte a esta sobrecreación que tú estás eligiendo. Pero ¿sabes qué? Es bien importante pedirla. ¿Ok? ¿Y cómo la pido? Por favor, por favor, por favor, quiero una casa preciosa. No, ¿cómo la pido? Pide y se te dará. Muchas veces queremos como que lleguen las cosas que mágicamente, nada más porque sí, ¿no? Y hay que preguntar, porque luego el universo dice, ay, mira, pues pregúntame. Con muchísimo gusto yo te mando lo que tú quieras. Ahora no siempre se presenta como tú te estás imaginando que se va a presentar, ¿no? Pero si tú pides, ¿cómo puedo sobrecrearme a lo que fui ayer? Y quitas todos los puntos de vista de lo que creaste ayer. Porque tal vez el día de ayer no fue un día maravilloso en tu punto de vista, y lo pongo entre comillas, porque lo juzgas todo el tiempo. Si hubiera hecho esto, si hubiera elegido esto, si hubiera, ¿no? O sea, todo el tiempo es como, ay, ¿no? Ya no creé lo que yo quería. Y entonces lo estás juzgando, lo estás encasillando. Y no necesariamente es eso lo que te va a llevar a crear algo diferente. Es solamente como preguntar, ¿qué más puedo crear? Incluso cuando tuviste un día maravilloso, el día de ayer. ¿Cómo puedo sobrecrear ese día? Porque siempre, 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 siempre se puede más. Entonces tú llegas a crear algo y ahí es donde cuando la gente me dice, quédate quieta, no, puedo más, ¿no? O sea, sí se puede más. Si lo eliges, porque otro de los ingredientes es la elección. ¡Wow! ¡Cuánta conciencia, querida! Porque efectivamente es como, ¡ay, qué día tan maravilloso! Y ya, ¿no? Pero ¿qué más es posible? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Qué más hay ahí? ¿Sabes? Y cuántas veces, y también darnos cuenta que no todas las personas les pareciera como lindo eso, ¿sabes? Que sí también hay personas que les fascina como estar en donde están, tener lo que tienen y ya. Pero entonces, ¿cómo es esto de la elección? Susi López, bienvenida. ¿Cómo es esto de la elección, Maru? Elección es algo que nadie nos enseñó, o sea, ¿no? Como que viene ya en tu paquetito. O sea, tú tienes elección momento a momento, cada 5 segundos, de elegir algo diferente en tu vida. Y cada elección crea. Y todo lo que elijas, todos elegimos todo el tiempo, constantemente, todo el tiempo estamos eligiendo. La diferencia aquí es que tú puedas reconocer desde un lugar mucho más consciente de cuáles son tus elecciones, ¿no? O sea, es como el ejemplo que tú me estabas dando del sazón, ¿no? Yo puedo ponerle todo lo que hay ahí para poder crear la comida que yo estoy creando, pero también hay algo podrido que no me va a funcionar, pero tal vez va a haber algo grandioso que le va a poner un sazón diferente a mi vida. Entonces yo tengo la elección de cuál es lo que le voy a poner ahí. ¿Qué es lo que va a crear esto mucho más grandioso para mí? O no, como tú dices, no todo el tiempo y no toda la gente elige algo más grandioso. No todo el tiempo la gente elige moverse. Pero, ¿sabes? No hay nada malo con eso. No hay nada malo con eso. Es si te funciona, créalo. Si no te funciona, porque tú en este momento tú estás ok con lo que estás eligiendo, está padrísimo lo que estás eligiendo, no tienes que cambiarlo. Pero cuando no te está funcionando, ¿no? También tienes elección y reconocer que puedes cambiarlo y puedes hacer algo diferente. O que siempre también tener elección de saber que puedes siempre más. Siempre más. Totalmente. Oye, y una pregunta, ya que tenemos todos estos ingredientes que nos has contado así padrísimos para sobrecrear lo que ya elegimos o no, o volver a hacer si este guiso que dijimos, bueno, esta elección y ya puse todo, hice todo y de repente digo, creo que no era lo que quería realmente. Entonces, ¿cómo le haces? Ya tenemos la manera en cómo sí, cuando sí, cómo vuelvo a elegir, cómo lo pido, pero entonces, ahora cómo, ya que tengo todos estos ingredientes, las preguntas, la elección, la petición, ¿cómo hago este guiso? ¿Cómo pongo los ingredientes? Primero la pregunta, luego la elección, luego la petición, luego así, ¿cómo es que tiene un orden o no tiene orden? ¿O lo avientas todo? ¿O cómo sería?
No tiene orden, lo avientas todo. A mí me ¡Wow! encanta eso. No, ¿sabes? Yo creo que aquí viene algo bien interesante, porque cuando tú estás en el juicio de lo que tú estás creando, ahí es donde algo te detiene. Y entonces ahí es donde tú quieres una estructura, donde quieres un orden, donde estás esperando siempre un resultado, ¿no? O sea, yo voy a preparar esto y a fuerza me tiene que salir increíble, porque si no, entonces ya hay algo mal que hice, ¿no? Ahí hay algo que no funcionó. Y cuando tú estás en el juicio, ahí es donde tú empiezas a limitar todas tus elecciones. Y sabes, donde empiezas tú mismo a devaluarte, a minimizarte. No importa cómo salga el guiso, probablemente algunos días con todos los ingredientes que preparaste te salieron maravilloso y dijiste, wow, y lo puedes reconocer, y otros no. No todo, siempre los guisos que pruebas dices, wow, estos son espectaculares. No, hay algunos que no te van a gustar. Pero entonces tú puedes quitar los juicios de ahí y solo decir, mira qué interesante, hoy esto no me encantó. ¿Cuáles fueron los ingredientes que usé? ¿No? ¿Qué tal que la próxima vez vuelvo a preguntar qué se requiere ahí? Porque no para todas las creaciones se requiere siempre lo mismo. Probablemente para unas enchiladas, tú requieras unas tortillitas, pollito, el molito, queso, crema, ¿no? Cebollita, como te guste. Pero para otro guisado, por ejemplo, para una tinga de pollo, no se requiere exactamente lo mismo. Tal vez el pollo sí, algunos ingredientes, pero no exactamente todo. Pero algo que a mí me encanta y me funciona es todos los días en la mañana yo pregunto, ¿qué requiero ser hoy para sobrecrear lo que requiera yo sobrecrear este día, ¿no? Entonces, siempre es continuamente, estoy como, ¿qué energía se requiere? Esas serían los ingredientes. ¿Qué se requiere aquí? Algunos días probablemente se requiera que seas, no sé, sacar toda tu potencia, estar como mucho más, no sé, probando, ¿no? Ah, pues le gusta un poquito más de sal, aquí le pongo no sé qué. Y ahí tú vas viendo qué es lo que te está gustando, pero tú requieres tú estar siempre en la pregunta, ¿qué es lo que se requiere hoy para sobrecrear esto? Y no solamente es crear cosas materiales como moverte de una casa, pero tiene que ver con todo en tu vida, con todo en tu vida. ¿No? Si estás haciendo ejercicio, si tienes una relación, si vas a comer algo, si, o sea, es como este ingrediente que a mí me encanta, que es como ponerle esta diversión y esto, algo que añada siempre algo a tu vida para crearlo más grandioso. ¡Qué maravilla! Y se me viene una pregunta como, ¿esto va a crear algo más grandioso en mi vida? Si elijo esto, si no lo elijo, si le pongo esto a mi cazuela, va a ser más delicioso, si no se la pongo, si le quito esto, si le pongo esto. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a crear estas recetas maravillosas para sobrecrear? Ahora, ya que lo sobrecreo, ¿cómo? Hay una palabra que es muy sonada por ahí, que es actualizar. ¿Cómo actualizo? O sea, ya está todo. Y entonces para mí la palabra actualizar se me figura como esta parte de servir el plato. Ya hiciste los ingredientes, ya hiciste tu mezcla mágica, ya le hiciste preguntas, ya le pusiste elección, ya le pusiste petición. Y entonces, ¿cómo se sirve el plato? ¿Cómo actualizas, Maru? El plato es tenerlo enfrente de ti ya. Ya ahí ya estás lista para comer, ¿no? Eso es actualizar. Y realmente estamos actualizando muchas cosas siempre, ¿no? Y el reconocer que lo actualizaste y pedir la actualización, eso es lo que crea que esté ahí en tu plato, servido enfrente de ti. Es decir, ok, ya está, es como me paro, lo sirvo y lo traigo y lo veo. Pero muchas veces estamos esperando verlo como el plato servido enfrente de nosotros, ¿no? Y no necesariamente se presenta así. Pero cuando tú preguntas cómo puedo actualizar eso, si estamos hablando, por ejemplo, de dinero, ¿no? Ok, ¿cómo se puede actualizar que venga a mí? Y tal vez estás pensando que va a venir en lingotes de oro o vas a abrir tu cuenta y ya va a estar ahí, ¿no? No sé, millones de pesos más.
y no necesariamente se actualiza de esa manera. Entonces, muchas veces tenemos expectativas de la actualización, de cómo es que se tiene que ver. Pero cuando tú solamente pides y estás dispuesto a ver la magia que tú eres, la magia que tú eres para actualizar las cosas en tu vida, entonces lo reconoces y pides más. Porque si tú no puedes ver todas las actualizaciones que has creado, entonces, ¿cómo vas a pedir más? Si ni siquiera puedes ver, y no tiene que ver lingotes de oro, es todo también, como estos pequeños detalles, ¿no? Como estas cosas, incluso las cosas que no están tan lindas, ¿no? Ay, mira, qué interesante. Actualicé unas enchiladas que parecen chilaquiles, ¿no? Ok, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Y qué puedo crear diferente? ¿No? Y eso es todo, si no te funciona. Pero es estar todo el tiempo pidiendo esta energía que venga y se actualice en tu vida. Es bien difícil, yo creo que nadie va a poder solo yo. Sí, ¿verdad? Nadie va a poder hacer eso. ¡Qué maravilla! Y también se me Pues, ocurre que de repente elegimos actualizar y no le metemos ingredientes, ¿sabes? O elegimos el guiso y, o sea, ya queremos ver el plato, pero no hemos mezclado los ingredientes. O, ¿sabes? O sea, ¿cuántas veces estamos eligiendo actualizar y ya, actualizo? Y también se me ocurre, por ejemplo, que de repente haces algo y no te sale el plato, como tú dices, en lugar de enchiladas te salen chilaquiles y entonces ya botas todo y dices, esto no sirve. ¿Qué tal que lo vuelvas a hacer y vuelves a crear una magia diferente? Porque para cada platillo tiene un ingrediente diferente. Entonces, ¿cuál ha sido de todas tus actualizaciones y de todas tus sobrecreaciones, Maru, la que has dicho, wow, si no lo estuviera viviendo, si alguien me lo hubiera contado, yo no lo creería? wow, qué pregunta tan interesante. La verdad es que no quisiera como definir, esta fue la más grandiosa, ¿no? Porque generalmente eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, Sí. esta. Y entonces te agarras de esta y ya no la quieres soltar porque tú tienes evidencia que esa fue tu creación más grandiosa, ¿no? ¿Qué tal si todas las creaciones en tu vida son grandiosas? ¿O qué tal que no, pero la reconoces y pides por más? Entonces, yo creo que desde hace un rato para acá, que he estado tomando clases de Access constantemente y he estado poniendo muchísimo, uso muchísimo las herramientas de Access todo el tiempo, yo creo que de ese tiempo para acá puedo yo reconocer que cada acción, cada elección, cada creación, para mí es grandiosa. Y a veces no me trae el resultado que yo quiero, ojo. Y no quiere decir que todo sea perfecto, no. O sea, también hay unas que digo, wow, qué interesante que esta Qué locura, interesante. ¿no? O sea, ayer lo estaba yo platicando justo en una clase, o sea, creas cosas wow y de pronto yo decía, oh, o sea, no, o sea, sí, en lugar de echar el teléfono en mi bolsa, lo eché en el piso, ¿verdad? En el estacionamiento de un súper. Y me fui muy feliz. Entonces de repente es como, wow, qué interesantes elecciones también yo tengo. ¿Cómo puedo sobrecrear esto? ¿Y cómo puede mejorar esto? ¿No? Y entonces ahí es donde empiezas a ponerle otra vez los ingredientes cuando no te está saliendo exactamente como tú quieres, ¿no? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Qué puedo crear aquí? ¿Cómo puedo sobrecrearlo? ¿No? Y ya llegué al súper y pues creas magia. Ay, mire señora, aquí está su teléfono, lo tiro en el piso, ¿no? Ahora, no se empieza así. O sea, esto es como lo que yo he venido creando. Pero hasta eso, ayer pude reconocer, ¿sabes? Como, wow, esa también es una sobrecreación. Fíjate que me encanta se me hace súper interesante esta parte de reconocer que todas son creaciones y cómo sobrecrearlas y el arte de sobrecrear todo esto. O sea, no solo es como la creación, sino aparte la sobre, ¿sí? Pero sean ingredientes que sean guisados que se nos hayan quemado o que hayan resultado desastrosos o que no queremos volver o decimos que nada de eso tuvo que ver con nosotros, ¿sabes? Cuando muchas veces es como, ay, no, eso que pasó, no, es que todos los demás, tienen la responsabilidad, tú no, ¿sabes?
Entonces, qué interesante lo que estás diciendo, que si nosotros volteamos a ver absolutamente todo, ¿cuánto podríamos estar dispuestos a crear absolutamente, a sobrecrear toda nuestra vida? Sí, y es solamente una elección. O sea, cada cosa que creas tú es una elección. Y si probablemente no estás reconociéndolo, pues probablemente no sea tan fácil volverlo, sobrecrearlo. Pero también cuando haces unas creaciones que no son tan divertidas, ¿no? También cómo te puedes reír con eso, soltar los puntos de vista que tienes de, se me quemó la sopa, ¿no? Qué interesante, qué risa, o sea, wow, ¿cómo puedo sobrecrear esto, ¿no? Y bueno, lo vas eligiendo, pero solo es que si tú lo eliges y si tú lo quieres hacer, ¿no? Eso es como algo, uno de los grandes ingredientes. Es, ok, quiero crearlo, quiero sobrecrearlo, ok, buenísimo. Ahí es un ingrediente. Tener la claridad que quiero crear algo diferente. Y después hacer millones de preguntas. ¿Cómo puedo sobrecrear esto? Entonces, cuando tú tienes como todos esos ingredientes, ya no importa si hoy se te quemó la sopa, ¿no? O sea, a veces es como, ¿no? Pero solo es dejar ese juicio del que hablábamos, interesante punto de vista, y ok, ahora cómo lo puedo sobrecrear. Porque ¿cuántas definiciones tenemos de lo que es sobrecrear? Muchísimas, todas. Para ti, ¿qué sería sobrecrear? Hacer algo sobre lo creado, pero también si para mí, ahí hubo un punto de vista que surgió y justamente por eso te decía, ¿cómo voy a sobrecrear una sopa quemada? O sea, qué asco, ¿sabes? Es como, no, creación nueva, cuando realmente, como dice Gary, crear sobre lo creado es más fácil porque ya tienes algo, ¿no? Entonces, ¿qué tal que en ese momento me diera cuenta que ¿por qué se me quemó la sopa? O ¿cuál fue el motivo de que la sopa se quemara? Pues que quería que me invitaran a comer y entonces se me quemó la sopa y ya salí a comer, ¿no? Entonces, de ahí, ¿cómo puedo sobrecrear eso? Entonces, la sobrecreación sería no incendiar la casa, ¿verdad? Sino sería, ¿qué tal que la sobrecreación sería, pues, ir a un restaurante más lindo, ¿no? Algo así. Sí, sobrecrear es solamente estar dispuesto a hacer algo diferente de lo que fuiste ayer. Ok. Y a pedir más. Eso es sobrecreación. Eso es sobrecreación. Es, ok, hoy y sí, se me quemó la sopa, ok. Puedo hacer una sopa diferente encima, quién sabe cómo saldrá, ¿verdad? ¿Qué tal que no va a estar tan deliciosa? Pero puedo sobrecrearla. ¿Qué tal que hago la pregunta? Mira, sí, la sopa de tortilla es lo que yo quería. Y hoy elijo otra vez sopa de tortilla. No que, ok, ahora, ¿qué preguntas puedo hacer para sobrecrear la que hice ayer? O vuelvo preguntar, ¿se puede sobrecrear encima de esta que ya hice? Tal vez no, o tal vez sí. Y ahí es cuando tú estás en una conciencia diferente, ¿no? De cómo puedo sobrecrear esto. Pero es todo. No importa que no necesariamente es ir a crear algo que solo está bien, correcto y bonito, y entonces voy a hacer algo. No, claro. Es de todo lo que has elegido, de todo lo que has elegido, puedes sobrecrear. Totalmente, Maru. Ahora, ya que hablamos de todas estas sobrecreaciones y de todas estas actualizaciones, cuéntame, Maru, ¿cuál sería un secreto tuyo de ti que te ha ayudado, que te ha servido, que lo has utilizado, aparte de todas estas preguntas que nos has regalado, que realmente si las han captado, si las hemos captado, son como, wow, te juro que yo las he estado apuntando porque son como, wow, son así como, qué padres. Aparte de todo eso, si tú tuvieras un ingrediente secreto, si tú nos quisieras dar algo que dijeras, güey, con esto es como, ya la hice, ¿cuál sería? Uy, no. Como es muy secreto, eso no se los voy a decir. La verdad es que no tengo ningún ingrediente secreto. Pero yo creo que lo que ha sido mucho más fácil para mí ahora en las elecciones que yo he estado como eligiendo últimamente y en las creaciones es
como ser yo. O sea, ser yo sin tener tantos juicios y tantos puntos de vista de cómo se tiene que ver, cómo se tiene que crear, qué pasos tengo que seguir, cómo lo va a recibir los demás. Yo creo que es solo recibirme a mí. Yo creo que eso ha sido como una gran diferencia de ahora para mí y no es ningún secreto, ¿no? Es como, al contrario, o sea, es como yo lo he visto de muchísima gente y digo, wow, qué increíble cuando tú te honras a ti, cuando tú eres generoso contigo, cuando tú no estás esperando que alguien más lo haga por ti, cuando estás dispuesta a ser tú, no importa si hoy no tienes ganas de sobrecrearla, no importa si hoy se te quemó la sopa, no importa que hoy le echaste el ingrediente podrido, ¿no? Es como, wow, ¿cómo me puedo divertir con esto siendo yo? Sin ningún juicio de mí conmigo, porque eso era como algo que me atoraba mucho, como que yo siempre quería estar haciendo la sobrecreación perfecta, ¿no? Y obvio no sobrecreaba nada, porque eso ni existe. No, eran solo todas las mentiras que yo me había contado de cómo tenía yo que crear las cosas. Y hoy cuando estoy siendo yo, es como solo pregunto si esto va a crear algo más para mí, ¿ok? ¿Qué se requiere aquí? ¿Qué energía requiero ser yo en este momento, en estos próximos 5 segundos? ¿Cómo me puedo divertir con esto? ¿Cómo me puedo divertir con esto? ¿Y qué se requiere aquí? Y entonces empiezo a ser yo, ¿sabes? Como que no tengo una estructura, ni una forma, ni un resultado. Y no necesariamente todo se mira como yo lo estoy esperando, no, nada. Pero yo creo que el honrarme y el también estar agradecido, mira, pude, como yo hablaba hace ratito, cuando tú empiezas a reconocer las creaciones que tú has hecho, sin ningún juicio, solo las reconoces. Ahí empiezas a honrarte. Ahí empiezas a estar agradecido por quien tú eres. Ahí empiezas de verdad a crear realmente lo que tú quieres crear en tu vida. Y empiezas a crear un gozo y una facilidad que de verdad no sé con palabras cómo describirte esto, pero es como crear e invitar estas energías a tu vida desde un lugar totalmente diferente, desde un lugar donde tú estás siendo también vulnerable, porque también estás reconociendo cuando a veces no lo eliges. No quiere decir que ellos siempre lo elijan, ¿no? Hay veces que no, pero la diferencia es que ahora estoy consciente. Ahora digo, mira, qué interesante, esta vez no lo elegí. Ok, ¿qué tomaría para elegirlo y cambiarlo? Pero ya no con este juicio de que qué barbaridad, yo, no, es como desde un lugar mucho más amable para mí. Yo creo que ese sería como un ingrediente que a mí me encantaría como platicar, ¿no? Que cambia muchas cosas en tu vida, cuando tú honras tu vida, cuando tú eres amable contigo. Qué maravilla, porque al final tienes toda la razón. ¿Cuántas veces la primera persona a la que juzgamos es a nosotros? Como, no es posible que puse esta cita a esta hora, me tengo que levantar temprano, no es posible que taca, mira, no te cuidaste, mira esto, mira el otro, mira aquello. Entonces, ¿cuántos juicios tenemos de nosotros? Entonces, de inicio, qué delicia de conciencia nos acabas de dar, es recibirnos. Porque entonces, ¿cómo vamos a recibir todo lo demás? ¿Cómo vamos a recibir todas las sobrecreaciones? Wow, muchísimas gracias, Maru, qué maravilla. Oye, me estoy acordando muchísimo, ahorita, no sé si viene al caso esto, pero me estaba acordando cuando yo recién me casé con una persona que le encantaba comer de todo y comer era así como uf, un placer, ¿no? Y entonces me dijo, oye, ¿me puedes hacer unas mollejitas? Entonces yo, ¿qué? En mi casa mi mamá nunca guisaba estas cosas, ¿no? Entonces le dije, esas mollejitas o lengua o pata, esas cosas, mi mamá nunca las cocinaba. Y yo así, o sea, ya sabes, o sea, ¿de qué me está hablando? No tengo ni idea ni siquiera de qué son las mollejitas, pero bueno. Entonces le hablé a su mamá, me dio la receta y entonces pues ya fui, me dijo, ya sabes, o sea, vas, las pides, las lavas, las pones en limón, ya, toda la receta, ¿no? Y bueno, Ajá. yo hice tal cual esa receta, paso A, paso B, paso C, sin hacer ninguna pregunta, obviamente, ¿no? Yo estaba esperando que alguien me diera la respuesta, ¿no? De cómo se hacían las mollejitas.
Entonces, pues ya llegué, yo hice, ya sabes, o sea, así, anotación A, B, C, ¿no? Y era un olor que yo decía, Dios mío, ¿por qué huele tan mal esto? Ya entendí por qué mi mamá no cocinaba esto, huele terrible. Entonces yo abría ventanas y todo. Bueno, te prometo, estaba yo cocinando así porque decía, no puedo con esto. O sea, qué horror. Bueno, ya llegó él en la noche a cenar, abre sus mejitas y nunca las pedí limpias. O sea, imagínate lo que tenía. O sea, yo decía, wow, o sea, claro que las tiró a la basura, o sea, las mollejas. Imagínate lo que olía eso. O sea, nada más de acordarme, digo, qué interesante mi elección. Claro, en ese momento, yo lo primero que hice fue, a ver, no, me dio mal la receta mi suegra, claro, o sea, quería que Claro, yo, ¿no? Y punto número 2, yo lo seguí al pie de la letra, o sea, no fue mi culpa. Número 3, te dije que yo no era buena para cocinar. te Número, lo no, dije. tenía millones de puntos de vista de cómo justificar que yo no había hecho la receta y que no había estado rica, ¿no? Y bueno, ahora lo platico porque me atacó de risa, ¿no? De cómo es que lo creé así. Pero ahí es donde, justo un ejemplo donde podríamos preguntar, no todas las recetas funcionan para todos. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Sabes? O sea, ¿qué se requiere aquí en mi receta personal? Punto número 1, quiero hacerla, va a No, crear algo más para mí. no. Después es, ok, ¿qué puedo añadirle a esta receta que es mía? Y entonces, como sea que creaste la receta, ¿no? Si hiciste unas mollejitas como las mías, puedes decir ahora, interesante punto de vista, ¿qué puedo elegir la próxima vez más grandioso? Pero si no, también reconocer, wow, ¿no? O sea, mira, lo hice, no me salió, ¿cómo puedo divertir? Sí, qué risa, vámonos mejor a cenar un rico a un restaurante. Hay millones de elecciones, ¿no? Pero ojo, no todas las recetas son las mismas para todos. Totalmente de acuerdo. Y no Y en todos los este caso, ingredientes les gustan. Nos gustan a todos los niños. claro, pero tampoco nadie dijo que la conciencia era fácil, querida Maru. O sea, esta parte de las preguntas que tú dices sí conlleva una cierta valentía. ¿Qué se requiere aquí? Uno, pero estoy dispuesta a hacerlo o estoy dispuesta a hacer, por ejemplo, ¿tú estuviste dispuesta a volver a hacer las mollejas, querida? Estuve dispuesta a volver a hacer las mollejas. Ya, el siguiente platillo me quedó mejor. No era mi platillo favorito, pero estuve dispuesta. Ahora, tú acabas de decir algo que a mí me encanta y es justamente estar dispuesto. No quiere decir que lo hagas. Ojo, quiere decir que estés dispuesto a hacerlo. Y ya si empiezas por ahí, las cosas empiezan a cambiar. Porque hay veces que ni siquiera estás dispuesto a cambiar algo, que ni siquiera estás dispuesto a crear algo, menos a sobrecrear algo. Claro, pero ¿qué tanto Y es también la presión de los demás de tienes que hacer algo y entonces haces como que haces y realmente no haces? claro, pero ahí es donde tú no te estás honrando a ti, no lo estás haciendo por ti, porque va a crear algo para ti. Lo estás haciendo porque, pues, o sea, yo tengo que hacer las mollejitas, ¿cómo crees que no? Me acabo de casar, ¿qué va a decir mi suegra? ¿No? O sea, ¿cómo crees que no voy a hacer? O sea, por supuesto, o sea, voy a fingir, ¿no? Y entonces empiezas a hacer algo que no eres tú, que no eres tú. Y sí se requiere estar dispuesto a hacer algo. Eso siempre se requiere. No es como voy a sobrecrear, pero no estoy dispuesto a hacerlo, a crear nada, a estar en mi zona de confort y no va a requerir nada de mí. Esas son mentiras. Entonces, todas las mentiras que nos hemos comprado de sobrecrear, ¿no? ¿Cuántas hay ahí? Donde yo sí quiero, sí quiero, sí quiero, pero no lo elijo, no lo hago y estoy esperando que caiga. Y cuando cae del cielo, si es que cae, ni siquiera lo reconozco y lo juzgo porque no es como yo quería que se viera. Claro, si no es morado con motitas verdes y azules, entonces ¿cómo va a ser? Si no es como yo lo pedí, claro.
Pero sí tienes que estar dispuesto a decir, ok, va, ¿no? Voy a hacer preguntas, va. Lo que se requiera y la energía que se requiera hacer en ese momento voy a hacer. Claro. ¡Ay, qué hermoso! Hermosa, es que está aquí. ¿Ya la viste? Le encantaste. vi. Desde que empezaste a hablar, empezó miau, 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 y está aquí. Entonces la levanto para que te vea. Hace ratito sí estuvo como, ¿quién es esa? Y ahorita ya así como, ay, ya, no quiero que me vean. Pero es eso, querida. ¿Cuánto estamos dispuestos también a entrar a esa zona de incomodidad? Porque al final tampoco es una zona cómoda el hecho de estar creando y que no sepas si los ingredientes son la cantidad correcta, si se va a ver, nunca se ve, eso sí, nunca, 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 nunca de los nunca se ve como tú piensas que se va a ver, nunca. Pero siempre es algo más grandioso. Entonces, ¿cómo sabes si tu olla va a caber? Porque si es más grandioso, ¿cómo no va a caber en la olla, sabes? Entonces, todas estas cosas que vamos... Pones una olla más grande. Exacto. Por cualquier cosa. Es que ahorita estaba pensando en tu casa, como dije, creo que fue un poco más grande de lo que ella había planeado. Y entonces, ¿cuánto estar dispuestos a estar en esa incomodidad? No vivir en la incomodidad, pero sí estar en ese proceso de, ¿puede llamarle incertidumbre, Maru? ¿Podría llamarse eso? Fíjate que te voy a platicar eso de los muebles, que bueno que lo sacas, lo voy a platicar un poquito, porque yo estaba en la pregunta hace un par de meses de cómo puedo sobrecrear mi vida, qué le puedo añadir para crear grandes y gloriosas aventuras, ¿no? ¿Cómo me puedo divertir con eso? Y entonces, bueno, después de estar haciendo preguntas y todo, era súper ligero, ya moverme, y entonces elegí venir a Cuernavaca. Eso siempre, siempre estoy en la pregunta de lo que es ligero y yo voy siguiendo lo que es ligero. Y ya, ¿no? Y entonces yo no vine, ¿verdad? Punto número uno, tienes que buscar una casa así, ya sabes, con ciertas dimensiones. Tienes que medir a ver si tus muebles caben, ¿no? Entonces es ligero, no. Yo solo seguí la energía, es ligero, buenísimo. Y entonces, pues la mudanza, todo, y llego, y oh, sorpresa, no cabe la sala, no cabe la recámara, no, ya sabes, o sea, muchas cosas, el refrigerador, o sea, muchas cosas. Y claro, o sea, en algún momento de verdad dije, wow, qué interesante que elegí todo esto. ¿Y qué es lo bueno de todo esto? Que no estoy viendo. ¿No? ¿Cómo puedo sobrecrear todo esto? Y entonces llegué y dije, voy a empezar a acomodar, ¿no? ¿Cómo es que? Porque la energía siempre fue ligera, ¿no? Y seguía siendo ligera. Y era ligera esta casa, así como. Y ligera es cuando hace burbujitas para ti. Es cuando no se siente esta pesadez, es cuando percibes como que expande, ¿no? Eso es lo que es ligero. Y entonces dije, pues bueno, y empecé a acomodar, y sí, hubo muchos muebles que no me copiaron. Y uno de ellos fue mi recámara. Y mi recámara, bueno, yo era así como, wow, me sentía la reina en mi recámara, ya sabes, o sea, me encantaba. Y fue algo de lo que no ocupo. Entonces, ya sabes, el primer día dije, chispas, pues voy a ver, y le empezaba a mover, y ya sabes, bueno, pues para acá la cama y los no. Oye, para allá, no. Y la cabecera, no cabe. Y el colchón, no cabe, nada. Yo, wow, qué interesante. Y sí, o sea, en algún momento dije, wow, qué interesante lección. Esto que a mí me encantaba, pues, no hay cómo, ¿no? ¿Y cómo puedo sobrecrear esto? Estuve dispuesta a dejarla ir. Estuve dispuesta a decir, bueno, ¿qué tal que ahora se requiere estrenar? ¿No? Wow. Hace mucho tiempo que no tengo una recámara nueva, ¿no? Y, o sea, ¿y qué contribución va a hacer esta recámara para con quien se quede? ¿No? Y así, como te digo, otro, o sea, llené lo que ahora va a ser mi oficina, lo llené de todos los muebles que no cupieron. O sea, te puedo decir que la mitad de los muebles no cupieron. Y eran Wow. muebles que decía, ¡oh! ¿No? O sea, me encantaban cómo se veían, eran una gran contribución en mi vida y fueron por mucho tiempo, y fue como estar dispuesto a dejarlos ir. Y sabes, o sea, publiqué, mi hija Fernanda me ayudó, yo voy a publicar también, tómales fotos, no sé qué. De verdad, o sea, en una semana se vendieron todos los muebles. La gente feliz, se peleaban por los muebles.
ya sabes. Y yo decía, wow, ¿cómo puedo sobrecrear esto? Y esos mismos muebles pagaron mi nueva recámara. Entonces ¿Qué tal? es como estar dispuesta a, ok, tal vez esto no era lo que yo tenía planeado hacer, pero en el camino estás dispuesto a seguir haciendo preguntas y entonces a sobrecrear eso. Y no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿no? Es como, ay, no ocupo, qué horror, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi recámara, no, yo solo quiero esto, no, pues me cambio de casa, ¿no? O sea, hay muchas elecciones que tú puedes hacer, pero tú sigue la elección que va a crear más para ti. Y si sigue siendo ligero para ti, confía en ti, confía en tus elecciones. Si son ligeras, es tu verdad. Y no se muestran como tú crees que se van a mostrar. Pero Nunca. tú sigues haciendo preguntas en el camino. Ok, ¿qué es lo bueno de todo esto que no estoy viendo? Y mira, Muy bien, preciosa. Pues muchas felicidades. Ha sido una entrevista súper, súper ligera, súper clarificadora. Esta parte de seguir haciendo preguntas, aunque las cosas, imagina, o sea, yo solo estabas platicando y de ya haber elegido cambiarte y que llegaras y que los muebles no cupieran, es como, te pudo haber dado algo así de no. ¿Y cuánto tiempo se estanca uno en ese no es posible? ¿Cómo es posible que no te diste cuenta? Como, ¿sabes? En lugar de ahora qué más es posible y ahora qué va a crear esto y ahora cómo, ajá. Entonces, ¿cuánto nos vamos a los más allá si dejamos de crear cuando podemos seguir creando con lo que pasó? Y de hecho, también hace poco me pasó, hubo una confusión de cosas, de fechas, y era como, y yo era como, oh, como, ¿por qué se estresan? Solo hacemos más cosas y ya no hay como este vivir fuera de la estructura, fuera de forma, fuera de linealidad, ha sido también como, wow, cuánto espacio y cuánta movilidad te da eso en lugar de vivir en la cajita esta en la que, ay, no puedo moverme, pero cuando nos damos cuenta que las paredes de la cajita las pusimos nosotros y las hacemos así, es como, wow, y encontramos estas facilidades como Maru, sobrecreación de Maru. y Entonces, sabes que, como tú dices, está sobre esta facilidad, porque también eso lo creas, ¿no? Ahorita que lo decías, es como, está como, es esta energía como de expansión, de libertad, ¿no? Es como, ok, en otro momento, si yo no hubiera tenido las herramientas de Access, claro, que hubiera sido un temazo en mi vida, ¿cómo es posible? No, o sea, solo a mí se me ocurre no medir, qué tontería, o sea, mis muebles que me encantan, que me costaron carísimos, ahora rematarlos, ¿no? Ya sabes, como que drama, o sea, drama. Y ahora fue como, mira qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Y cuántas grandiosas aventuras están ahí para mí, ¿no? Y ahora, gracias, y siempre como agradecer, gracias por lo que fuiste, ¿no? Ahora, bienvenido a mis nuevas elecciones. wow, bienvenidas mis nuevas elecciones, me encanta eso. Es como, güey, ya está bien y ahora bienvenidas mis nuevas elecciones. Sí, Qué padrísimo está ese eslogan. Hay que ponerlo en un lugar. Bienvenidas mis nuevas elecciones. sí, así es, Gaby, hermosa. Ay, sí, estuvo deli esta entrevista. Bueno, me divertí muchísimo. Gracias por abrir este espacio para poder platicar un poquito de estas herramientas que de verdad, híjole, yo creo que a muchísima gente en muchas partes del mundo suena muy trillado, pero es verdad, o sea, les ha cambiado la vida. Y como tú dices, en hacer una sopa, en hacer unas enchiladas, en sobrecrear tu vida, ¿no? O sea, desde Totalmente. esas cosas hasta sobrecrear tu vida. Es como ir añadiéndole siempre ingredientes que lleven a tu vida algo más grandioso. Y a veces ni Algo. siquiera tienes ni idea cómo se va a mirar. A veces ni siquiera te imaginas que puede ser, ¿no? No está muchas veces ni siquiera, era algo que nunca imaginaste que podías hacer. Y cuando lo empiezas a crear, o sea, de verdad, o sea, a mí se me hacía un nudo en la garganta cuando, por ejemplo, platicaste de este viaje a Roma que me certifiqué como facilitador certificada ya. O sea, de verdad, o sea, yo llegué
a agradecerme, ¿no? Agradecer mis elecciones, porque decía, y eso antes en mi universo ni siquiera existía el agradecerme, ¿no? Y Sí, claro. guau, o sea, nunca en mi vida me imaginé, ¿no? O sea, si tú me hubieras platicado, yo no me hubiera imaginado nunca cómo hoy se está mirando mi vida. Y de verdad es porque uso las herramientas y estoy dispuesta a más, ya mucho más. Ya mucho más. ¿Qué Y más? cuéntanos ese mucho más, Maru. Antonieta tiene una pregunta. Antes de que nos cuentes las próximas creaciones. Antonieta, cuéntanos. Hermosa. No te escucho. Tienes tu No mute. te oyes. Pili, dale poderes. Ya los tiene. Si no, Tony, puedes escribirlo. Tony. ¿Cómo puedes sobrecrear eso? Puedes escribir. Dice que lo escribe. Ok. No, ¿cómo que no tiene poderes, Pili? Dale poderes a Tony. Sí Ya. los tiene. No, no podía, Ah, ya. pero ya Pero, pude. hermosa Tony. Maru, ¿cuál sería un tip, por decir tip, para quitarle la significancia a las cosas? Porque yo me Guau. doy cuenta que puedo elegir con mucha facilidad muchas cosas, sin embargo, cuando ya les puse significancia, ¿no? O sea, y sé que es el tema de la significancia, lo decías ahorita, porque al final la sopa o los chilaquiles o lo que sea de comer y tomar una clase, o sea, es como puedo elegir más fácil que mi cuerpo qué quiere comer y por eso encuentro lugares tan lindos y deliciosos y me es más difícil cuando le puse significancia, por ejemplo, con las clases. Entonces, ¿cómo sería una forma de quitar esa significancia, de dejar de ser significativo? Es bien difícil, Tony. Tú no podrías. Yo Estás sé. especial para siempre en ponerle significancia a las cosas. ¿Sabes qué? Híjole, yo hablaba de los juicios hace ratito. Entonces, cuando tú le pones juicio a las cosas, ya lo hiciste significativo, ¿no? Cuando tú dices, wow, yo quería unas enchiladas y me salieron chilaquiles porque se me batió la tortilla, ¿no? Ya ahí tiene un significado. Y el significado que ya tiene un juicio, y el juicio siempre tiene una carga, siempre tiene una carga. Entonces, cuando tú estás como en un interesante punto de vista de todas tus creaciones, todas, ¿no? No me cupieron los muebles, interesante punto de vista, que tengo este punto de vista. Significado, ¿cómo puedo sobrecrear esto? ¿No? ¿Cómo me puedo divertir con esto? Lo agradezco y elijo más. Pero si tú estás, no manches, ¿no? Y ya con estos juicios, ahí ya lo hiciste significativo, ahí ya te atoraste, ahí ya le pusiste un valor y ahí lo primero que haces es juzgarte, ¿no? Entonces, eso yo creo que no es como un tip, es solo usar las herramientas, ¿no? Es como, ok, solo es un interesante punto de vista. Y cuando tú estás en un interesante punto de vista, no lo haces significativo. Y eso en todas las áreas de tu vida. Si tienes un dolor en tu cuerpo, una intensidad en tu cuerpo, si tienes un tema en relaciones, si tienes un tema en las clases, cómo nos están mostrando como tú quisieras, o sea, en todo, si tú lo haces significativo, ya te atoraste. Ya ahí tú cerraste todas las posibilidades, lo estás limitando y hasta que tú no cambias este punto de vista, entonces vas a poder ir por más. Porque tú misma estás diciendo, ¿sabes qué? O sea, aquí ya o la cagué o lo hice grandioso. Y entonces cuando lo haces grandioso, tampoco puedes ir por más, porque eso es lo más lo que puedes ir. No sé si con eso se te aclara un poquito tu pregunta. Sí, gracias. Interesante punto de vista. Interesante punto de vista. Y también, antes de eso, Maru, lo que habías dicho al inicio, recibirte, porque al final, cuando
tú logras recibirte en todos los aspectos, comienzas a elegir hacer punto de vista, interesante punto de vista, pero aparte, cuando te recibes de inicio, estás eligiendo recibir todo esto que ya estás eligiendo. ¿Sí me explicó? O sea, si voy a elegir una clase de $3,000, entonces, ¿cuánto estoy yo recibiendo eso? Si yo estoy dispuesta a recibir de eso, voy a recibir la clase y la clase va a contribuir para que yo la elija. O si estoy recibiendo crear clases, re, el inicio es estar dispuesta a recibir esa cantidad que voy a recibir por las clases. Y de ahí parto con las demás elecciones. Y entonces, si yo me hago la pregunta y no estoy dispuesta a recibir eso, entonces las preguntas que nos regalaste hoy, Maru, que son mágicas, ¿cuánto estoy dispuesto a recibirme hoy? O ¿qué preguntas requiero ser aquí para crear una vida más grandiosa o para crear una vida llena de recibir que no he elegido hasta el día de hoy? ¿Sabes? Entonces, comenzar por es como, yo hay veces que lo veo como estos engranitos que van como tiqui, 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 y de repente metemos nuestro palito de paleta y ya, es de, ¿qué pasó? ¿Sabes? Y entonces es simplemente regresar al palito de paleta, quitar el interesante punto de vista, recibirlo, recibir que tú lo hiciste, recibirte tal cual y luego elegir de nuevo. Entonces es como, no es un proceso, pero sí puedes ir como, tiqui, 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 ir haciendo esto. Y de hecho ayer que estuvimos en la misma clase, Maru y yo, y que estaba yo escuchando a Maru, justo es eso, o sea, la Maru también ha creado y cuando nos contaba todo lo que no había creado, pero cómo se regresaba al ya creó, entonces por eso me encantó también este programa, porque es como esta plática, porque es eso lo que nos vino a regalar, el cómo estaba yo, tiqui, 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 cómo ella estaba así, yo la veía como Cardo, tiqui, 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 así, así, creando rapidísimo, y de repente, y así de, ¿qué pasó? Y de repente otra vez ya, pero ya la vi como ya con la creación completa. Entonces me encantó esa parte de lo que hizo, por eso es esta creación. Maruquita, Y ¿cómo Gaby, ves? yo le añadiría algo más de lo que estás diciendo, que me Ajá, encanta, pero algo es también sin conclusiones, ¿no? O sea, sin claro, ninguna expectativa. Porque a claro. veces es como, ok, voy a invertirle 3,000 pesos a la clase y entonces voy a recibir el 100%. ¿Qué tal que No, no? ¿Qué tal que no? no. ¿No? Es como, voy a recibirlo, punto. Sin ninguna Ah, claro, expectativa, claro, claro. ¿no? O sea, sin ninguna Sí. expectativa de que se tiene que, tengo que hacer, No, no, solo lo recibo, claro. solo lo recibo. Y ya, eso es recibir, ¿no? Y eso es así también contigo, o sea, me recibo es me recibo. No es porque me recibo porque ya sobrecreé esto, me recibo porque ahora sí hice esta clase, me recibo porque ahora sí la sopa de tortilla me quedó espectacular. No, o sea, me recibo, punto. Punto, Total, porque total, tengo total, gratitud por mí, porque me honro, total. punto. ¿Y qué tal si hay un ejercicio que me encanta y lo hice mucho, es qué tal si ahora puedo aplaudirme también las cosas que no estoy eligiendo grandiosas para mí? O sea, qué tal Wow, que qué también puedo maravilloso. aplaudir eso. Porque estamos acostumbrados a solo aplaudir lo que haces correcto, lo que haces bien, lo que está bueno, lo que se espera de ti, el deber ser. ¿Qué tal que ahora también puedas como aplaudirte, ¿no? Que eso también crea cosas maravillosas, el que no sea así, el que sea diferente. Qué maravilla. Claro, qué padrísima conciencia es eso. O sea, el también saber que aunque las cosas no están como tú crees que pensabas que se iban a ver, también funciona, ¿no? Sí, sí, también es como de este lugar donde no me juzgo. O sea, no me juzgo, no Total. me juzgo. Entonces, ese ver y espacio que creo es como, ¿no? Es como me doy permiso de ser yo. Tiene que ser de esta manera, ni tengo que hacerlo porque
¿no? Porque ya alguien lo hizo o porque no, es como tú ve a hacer lo que para ti sea ligero, que eso es lo que va a traer el gozo y la facilidad para ti. Total. Tú ve a hacer lo que te queda ligero. Total. Ay, pues muchísimas gracias. Cuéntanos, Maruquita, ¿cómo vas? ¿Cómo está tu agenda? ¿Qué estás haciendo por el mundo ahora? Cuéntanos, por favor. Estaré el lunes, voy a Austin, voy a estar allá dando unos talleres súper interesantes que están maravillosos. Voy a dar 4 talleres allá y regreso a la Ciudad de México. Voy a dar una clase de Facebook también y voy a estar aquí ya en mi nuevo espacio. Ese está como, te quiero, no, porque ya como ya vendí todos mis muebles, ¿verdad? Estoy como en la supercreación de mi consultorio y entonces ya sabes, estoy como haciendo muchísimas preguntas. ¿Qué contribución puede ser este espacio para todas las creaciones que están por venir? Entonces, pues voy a estar dando aquí sesiones privadas, sesiones, talleres de barras y talleres. Entonces, Wow. pues bueno, estoy muy emocionada de todo lo que viene, se percibe súper rico y pues gracias por este espacio. Gracias. No, gracias a ti, Maru. ¿Dónde te podemos encontrar? En mi página de Access Consciousness, de Facebook, perdón, que es Marucano Access Consciousness. También si quieren en mi perfil personal, que es Marucano, en Instagram también, Access Consciousness Marucano, y y pues ya. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Maru. Gracias a todas. Gracias por acompañarnos. Gracias a todas las personas que nos van a ver en el futuro. Esta solo es la primera parte de la Sobrecrearte con Maru. Obviamente en unos meses volverás acá con nosotros, por favor. Increíble. ¿Cómo podemos sobrecrear esto? Totalmente, con total facilidad. Y próximamente vamos a hacer un club de libro. Por ahí tenemos ese también, ese pendientito. Wow, está, se percibe deli. Ustedes no saben, pero gracias a Maru, yo tomé mi primer clase de 3 días de cuerpos, estaba yo súper atorada, tenía 1000 puntos de vista, Maru lo sabe, yo con Maru estoy completamente agradecida de esa primera vez que me escuchó sin juicio, porque yo tenía todos los juicios, todos los del mundo, y ella nunca enjuició mis juicios, fue como, ok, qué interesante, pero vente, ella abrió ese espacio y fue como llegué con Claucano. Muchísimas gracias, Marucano. Tú sabes que voy a estar muy agradecida por eso y seguimos haciendo esos espacios, seguimos contribuyéndonos y muchísimas gracias por ser esa contribución espacio. Gracias. Hermosa, gracias a ti, gracias por recibirlo siempre. Eres un gran regalo en mi vida, eres una gran contribución en mi vida. Gracias a ti, de verdad también. Gracias. Adoro, gracias por esta invitación, estuvo deli, me encantó, muchas gracias. Gracias a Los Cabos, gracias, aquí tengo personitas de Los Cabos, se los agradezco infinitamente, amé ese lugar, ahorita traigo gripita, yo creo que es como la tristecita de haberme venido, la verdad es que está impresionante, si quieren ir de vacaciones o hacer cosas, la verdad es que es un lugar espectacularmente diferente a todo México, por favor disfrútalo, muchas gracias a todos los que me recibieron allá. Muchas gracias por querer más. Muchas gracias, Pili. Muchas gracias, Tony, por siempre literal sostener mi espalda y todo lo demás. Gracias, Maru. Te veo en Cuernavaca. ¿Mandé? Te veo en Cuernavaca porque de que voy. Ay, por supuesto, bienvenidos. Por supuesto, es su casa. Bienvenidas. Muchas gracias. A estar con ustedes. Bye, besitos. bye. Bye, bye.